a desarrollar hoy día nuestro tema en dos partes, ¿no? La primera que corresponde a las reservas de biodiversidad, que es una definición de la UNESCO, y la segunda que corresponde a una definición dentro del Perú, que es el área natural de protección. Comenzaremos, como todas nuestras clases, con nuestro video motivacional. Y la pregunta de hoy, ¿cuál es la temática que vamos a enlazar con nuestro tema? Hemos venido hablando sobre el mal uso de los recursos, sobre la depredación de los mismos, e inclusive en el tema de hidrografía mencionamos la importancia del recurso agua. Vamos a divisar un poema, solo una parte del poema nada más. Yo voy a mandarles el enlace para que ustedes puedan disfrutar todo el poema, pero vamos a ver un pedacito. No permite, no lo permite. Vamos a ver, vamos a enviar otra vez el enlace, chicos. Un segundo para enviarles nuevamente el enlace. Para que podamos disfrutar. ¿Listo? Un segundo, un segundo. Y si ya no se puede, les contaré el poema. Vamos a intentar, última vez, nuestro poemita. No, ya igual les dejo el enlace para que lo puedan disfrutar. Ahí está. No, no se puede. Ya no importa, chicos. Les voy a contar, seguro es por el tema de la extensión. Y les voy a narrar un poquito este poema, ¿no? Se llama El poema al 2030. Deben haberlo escuchado en algún momento, que nos cuenta cómo sería el mundo sin agua. ¿Cómo te imaginas tú el mundo sin agua? Antes que les lea el poema, porque ya no lo vamos a poder ver en video, así que se los voy a leer. Caótico, seco, muy bien. Irse a Marte sin vida, un mundo difícil de vivir, con sed. No me baño. Muy bien, justo el poema que les quiero contar es similar a eso. Es decir, un mundo sin agua, ¿cómo sería? Entonces les voy a contar un poco, ¿no? Querido amigo, mira, me vas a escuchar, me vas a escuchar, me vas a escuchar. Querido amigo, estamos en el 2070, imagínate llega el 2070, y acabo de cumplir 50 años. Entonces yo te estoy contando, acabo de cumplir 50. Yo de repente lo has escuchado porque es un poema muy famoso. Lo contaban para el 2050, para el 2030, para el 2070, y se utilizó en la época del Bicentenario. Pero tengo la apariencia de 85 años. ¿Te imaginas tener 50 años pero parecer de 85? Imagina, las personas quieren verse jóvenes, ¿no? Ya dice así. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Si nosotros no tenemos agua, obviamente comenzamos a tener diferentes enfermedades. Creo que me resta poco tiempo de vida. Por eso quise enviarte esta carta. Nos está escribiendo una carta. Recuerdo cuando tenía 5 años. Todo era muy diferente. Habían muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por una hora, al menos una hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin agua. ¿Te imaginas?
tener que quitarte el cabello, sea bueno, varón o mujer, quitarte toda la parte porque no hay agua para lavarte. Ya, seguimos. Ahora debemos raparnos la cabeza. Antes mi padre lavaba el auto con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuida el agua, solo que nadie le hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podría terminar. Ahora todos los ríos, represas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades en la piel y las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada. El desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. La comida es 80% sintética. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy solo podemos beber medio vaso. La ropa es descartable. O sea, imagínate, tú que compras tu ropa, ¿no? Vas al centro comercial, vas de repente al mercado, diferentes lugares a comprarte tu ropa que está de moda. Pues no, ahora en esa época tendrías que utilizar ropa descartable. Lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que ver a los pozos ciegos, como en el siglo pasado, porque las redes de cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa, cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel. Y así este poema continúa. Ese sería un presagio de cómo sería el mundo sin agua. ¿Te imaginas? Yo te voy a enviar de todas maneras aquí el enlace para que puedas disfrutar del video, porque no se puede mostrar directamente, pero sí me gustaría que lo veas. Bien. Y empezamos. Y la profesora, tú dirás, no, profesora, ¿y por qué he empezado con el tema del agua? Todo el tiempo, cuando nosotros trabajamos las diferentes problemáticas, tenemos una solución. Por ejemplo, vemos el tema de que el hombre dañaba los biomas y empezó el tema del desarrollo sostenible. Entonces, la pregunta es, ¿el mundo le ha encontrado una solución al tema del agua? Entre comillas, sí. ¿Por qué digo entre comillas? Porque ya se designaron dos lugares que serían la fuente de agua, para que no nos falte agua. El problema está que justo estos dos lugares tienen amenazas o problemas que se van desarrollando allí. Entonces tenemos que luchar entre mantener el agua en estas reservas o también controlar los problemas que se vienen generando. Listo. ¿Cuáles son estas? Nada más y nada menos que las reservas de biodiversidad. ¿Qué es una reserva de biodiversidad? Ya. La UNESCO clasifica las zonas de distintas formas, ¿no? Algo así como los patrimonios, ¿se acuerdan? Culturales tenían su clasificación, ya. Los patrimonios naturales también los tienen. Entonces, ellos hablan de reservas del planeta, reservas de la humanidad. Entonces, han elegido solo dos lugares del planeta que sean las reservas de agua potable. O sea, las que obviamente se van a convertir en agua potable, que es el agua dulce, el agua continental. Estos dos lugares son la Amazonía y la Antártida. No significa que en el mundo no existan otras reservas de agua, porque recuerda que los nevados son también reservas de agua, pero estas de aquí van a catalogarse como las más importantes. La Amazonía va a representar el 20% de esta reserva y la Antártida va a representar el 80%. Significa que este continente sería el que debe estar más afectado. De allí la razón por la cual a que las políticas de protección toman con mucho más cuidado el tema de la utilización de recursos de la Antártida, volviéndola una zona intangible, es decir, donde no podemos utilizar los recursos. Mientras que la Amazonía también es importante cuidarla, pero es una zona tangible, porque nosotros ingresamos y utilizamos los recursos de esta Amazonía. ¿Qué tiene que ver el Perú aquí, profesora? Obviamente nosotros somos parte de la Amazonía. Entonces, ya sabes qué pasaría si no tenemos agua. Pues esa sería nuestra solución.
al famoso mundo sin agua. Que este poema se diagramó en función de lo que pasaría si no tuviésemos agua. Muy bien. Continuamos. Vamos a trabajar uno por uno. La Amazonía se supone que la conocemos, porque es parte de lo que nosotros sería una solución a largo plazo. Sí, se supone que lo primero que tendríamos que hacer es restablecer el agua de cada uno de nuestros espacios. Por ejemplo, nosotros en el Huascarán, ¿no? Se está deshielando, solucionar estos problemas del cambio climático y mantener esto estable, porque sería la máxima solución. O sea, es lo que no deberíamos tocar. Algo así como cuando tienes dinero o estás trabajando y cobras un sueldo y tienes que hacerlo durar y dices, no, voy a guardar estos 100 soles y no los voy a tocar para nada. Es una emergencia. Igualito. Tenemos nuestras reservas de biodiversidad. ¿Quién da esta clasificación? La UNESCO. Entonces, no es una clasificación directa de nuestro país. ¿Qué es la Amazonía? ¿Cómo se cataloga? Vamos a hablar un poco de ella. Como siempre, vamos a utilizar nuestras diapositivas alternativas de apoyo. Muy bien. Tenemos ahí algunos datos resumen. Es similar a lo que vemos en nuestra diapositiva global, pero aquí más detallados, más específicos nuestros datos. La Amazonía vendría a ser entonces toda la zona de Sudamérica que corresponde al bosque tropical. Ya sabes por bioma que es la parte del bosque tropical. Esta zona abarca 8 países. Profesora, ¿pasa por todo Sudamérica? No. Hay 4 espacios que no tienen Amazonía. ¿Quiénes crees tú que son los países sin selva de Sudamérica? 4 tienen que ser. Entonces dice Bolivia, Chile, dice Melanie, Fernanda, Luis Ángel dice Chile, Argentina, dice Daniel, Venezuela, Chile. A ver, les digo o les cuento que han hecho 2 puntos entre todos. Uno de los lugares que no tiene Amazonía es Chile. Y el otro lugar que no tiene es Argentina. Después, los demás países tienen una porción. Por ejemplo, aquí está Guyana, ¿no? Está Surinam, está abarcando casi todo Guyana, Surinam y Guyana Francesa tienen Amazonía. Por ahí, profesora, pero Brasil no tiene. Perdón, Bolivia no tiene. ¿Y tú crees que no tiene? Hasta Bolivia tiene una partecita de selva. Quienes no tienen son los países que se han desprendido de Argentina. Uruguay y Paraguay tienen una zona de desarrollo frondoso, tropical, pero no es Amazonía. Entonces ya sabes, todo Sudamérica tiene un pedacito, aunque sea de Amazonía, menos Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Solo estos 4 no van. ¿Qué más tenemos que saber de esta ubicación? Podríamos mencionarlo como la zona noreste de Sudamérica. Tienen problemas de recursos de agua, por supuesto, inclusive si nosotros recordamos, Chile tiene una gran zona desértica, Argentina tiene una extensión de pampas y también tienen una falta de algunos recursos, como por ejemplo la parte de lo que es gas natural, por eso todos los convenios que buscan ellos realizar. ¿Qué más sabemos de la Amazonía? Es un bosque tropical más extenso. ¿Por qué? Porque existen muchas zonas que tienen este bioma, pero no en el mismo espacio. O sea, no es una gran estructura, sino se van dividiendo por todo el continente. Ya es considerada maravilla natural. ¿Desde cuándo? Del 11 del 11 del 11, fecha fácil de aprendernos. Como ustedes saben,
se clasificó las maravillas históricas modernas por votación y luego se decidió también hacer una votación por las maravillas naturales. Y obviamente ganó la Amazonía, porque es una maravilla que tiene maravillas dentro de sí, porque recuerda que encontramos las cataratas de Iguazú, por ejemplo, en todo este espacio. El reservorio de oxígeno, o también conocido como pulmón del planeta. Pregunta, ¿por qué crees tú que esta zona es conocida como el pulmón del planeta? ¿Quién genera oxígeno? Los árboles, los árboles, obviamente los árboles. Casi todos nosotros conceptualizamos esta zona como los árboles, ¿no? Vamos a ver si este video sí se puede ver. Siempre se puede ver, no sé por qué hoy día no se podía ver un videito. La flora muy variada. Aparte de estos elementos comunes que tenemos en la Amazonía, tenemos otro ingrediente principal. A ver, crucemos deditos, que se vea nuestro video como siempre. No, ya, ni modo. Sí, sí quiero. Así que muy atentos. ¿Qué nos cuentan de la Amazonía y la reserva de oxígeno? Voy a mandarles el enlace para que ustedes siempre lo puedan disfrutar y lo puedan ver en cualquier momento. De Will Smith. Muy bien. Ya conocimos las diatomeas. A mí me parece súper bonito este informe de National Geographic, que en realidad es más extenso porque es toda una revisión de cómo es la Amazonía, pero es muy bonito y es un dato interesante, ¿no? Todos sabemos que obviamente los bosques generan oxígeno, pero no entendemos cómo es este proceso para que sea una reserva de oxígeno, porque una cosa es generarlo y otra cosa es que se mantenga allí. Y ya aprendimos sobre las diatomeas. Ahora sí podemos continuar con nuestra Amazonía. ¿Qué más tiene la Amazonía? Muy bien. Es la mayor cuenca hidrográfica. Obviamente, si tomamos como base el río Amazonas, vemos una extensión de una gran cantidad de afluentes y efluentes que llegan hasta este río. Este río nace en el Perú, pero se extiende por estos 8 países e inclusive da a luz a diferentes espacios, no solamente a la misma Amazonía, sino que de esta se van a desprender otras zonas importantes de vida también en el mismo Sudamérica. Endemismo. ¿Qué es un endemismo? Un endemismo se le considera a una especie única del lugar.
La Amazonía se caracteriza por dos tipos de endemismos. Uno son los endemismos propiamente dichos, es decir, que no vas a encontrarlos en otro lugar del planeta. Y el segundo son la variación de una especie, que se conoce como endemismo. Por ejemplo, la anaconda tiene un tamaño específico que llega a ser la hembra más grande que el macho, llegando a tener hasta 3 metros, ¿no? Que es lo usual, y el macho teniendo solamente 1,5 metros promedio. En cambio, en la Amazonía han encontrado anacondas de mayor extensión, inclusive de 5 hasta 8 metros. El tamaño se ha ido reduciendo porque cuentan las diversas teorías que antes eran todavía mucho más grandes. Entonces, este endemismo está en varios lugares, es decir, la anaconda está en muchos lugares, pero la característica de esta anaconda es distinta aquí en la Amazonía. Entonces, eso también se le conoce como un endemismo tradicional. Y supervivencia y reproducción. ¿A qué se refiere con eso? Sencillo. La Amazonía es conocida como la luna de miel de las aves o el lugar de reproducción del planeta. Como ustedes saben, las aves en particular son conocidas como los animales más fieles. ¿Qué significa eso? Que se muere un ave, o sea, el macho o la hembra, y muchas de estas especies no buscan tener nueva pareja, que se quedan solas por todo el resto de su vida. Otras mueren inmediatamente a la semana, bueno, máximo, algunas duran un mes, y otras pueden tener otra pareja cuando muere la que tuvieron antes. A diferencia de otros animales. Muy bien, Melanie, excelente. Los pingüinos están dentro de esta lista, aunque no se encuentren pues exactamente en la Amazonía, pero los vamos a ver en la Antártida. Entonces, ese es el tema de la supervivencia. Daniel ha sido fiel, dice, pero es una ave en la vida anterior. Y eso permite que, bueno, ocasiona, mejor dicho, de forma negativa, que muchas aves entren en peligro de extinción, porque al no reproducirse continuamente como otros animales, la especie se va extinguiendo. Entonces, cuando nos queda una ave y otra ave que no quieren reproducirse, las traen aquí a la Amazonía, porque obviamente aves tropicales, ¿no? Se acondicionan y se pueden reproducir, por eso le dicen la luna de miel de las aves. E inclusive han traído muchos animales para buscar su reproducción. En el caso de la selva alta, trajeron en una época los gusanitos de seda para salvarlos de la extinción en la zona de China. Entonces se aclimataron aquí y luego los llevaron. Entonces es una zona ideal para la reproducción de animales y la supervivencia de los mismos. Tenemos aquí algunos de los animales endémicos de la zona. La anaconda, como yo les contaba, más que todo es el tamaño que posee. El delfín rosado, lamentablemente, el pobre rosado está en peligro de extinción, como muchos de los animales. ¿Qué tiene el delfín rosado que llame la atención? Su pelaje rosado, su piel rosadita, ¿no? Aquí está, el delfín rosado. La anaconda, vista desde una toma aérea. Aquí está el delfín rosadito. Esas son pinturas que se basaban antes en el tamaño que tenían las boas o algunos reptiles, que es un tamaño pequeño. Puedes verlo aquí grande, pero no oscila más de 3 metros, ¿no? Tenemos el mono choro de cola amarilla y el mono ardilla, como los vemos aquí. La victoria amazónica es una hojita, como ven en esta foto. Existen diferentes victorias en realidad. Estas hojas son tradicionales de las zonas asiáticas. Son hojas muy grandes y redondas, solo que en la Amazonía tienen la característica de unirse varias de estas bolitas y formar una gran hoja. Por eso le llaman la gran victoria amazónica. De allí también el término de mencionar que los árboles en la Amazonía no solamente son perennifolios como cualquier bosque tropical, sino son latifoliados, significa de hojas anchas. Casi todos los árboles de la Amazonía tienen hojas anchas, así sean árboles pequeños. Y si bien no es un endemismo, todo esto se va a acompañar de grupos lingüísticos, grupos étnicos, comunidades nativas que apoyan y protegen a estas especies endémicas. De ahí el concepto de la gran biodiversidad. Pero de todos ellos vamos a tomar a uno. ¿A quién? A nuestro famoso raro mono choro de cola amarilla. Este mono es muy peculiar, empezando porque es un mono pequeño como cualquier mono, pero es más corpulento, ¿no? Como vieron en la foto, tiene una especie de protozoa en la parte superior, ancha como si fuese un gorila, pero en chiquitito. Tiene un rostro no tan dibujado, sutil, sino un poco más ancho a lo tradicional. Tiene una cola corta, ancha y solamente un pequeño extremo.
la cual gira y ese giro que tiene es el color amarillo. O sea, no es que toda la cola sea amarilla. Y le dicen el raro por el prototipo extraño de mono a los tradicionales titís o monos más, se podría decir, como dibujados, pincelados en su forma. Y le dicen choro. ¿Por qué le dicen choro? Porque el raro mono choro de cola amarilla suele ser un mono flojo, es decir, no busca su alimento. Esperan que los otros monos estén comiendo allí para quitarles el plátano, no robarles la fatiga y ahí les van quitando a los diferentes monos su alimento. Por eso lo conocen como el raro mono choro de cola amarilla. Pero este animalito también llega a tener o estar muchas veces en temas de extinción por la caza de las personas. Y vamos a ver qué nos dicen de este raro mono choro de cola amarilla. Vamos a ver, crucemos los dedos, que todo vaya bien. No, esta no, esta es la otra. Esta es la otra. Mi monito, acá está mi monito. Ya dije yo, se repitió. Sí funciona. Muy bien, ya hemos conocido un poquito más del raro mono choro de cola amarilla. Ese monito, como hemos visto, es otra de las especies que están en peligro de extinción, lamentablemente por la mala utilización de los recursos. Y vamos ahora, ¿cuál es la amenaza o peligros que existen en esta zona? Como todo bosque, uno de los problemas más grandes es la deforestación, es la tala indiscriminada. Puede ser por obtener la madera en sí, por obtener los recursos de minería, entre otros, pero es una de las causas más notorias de problemáticas en los bosques tropicales. La explotación de los recursos, las industrias que se generan, las carreteras, el excesivo número de habitantes que se encuentran en esta zona, la agricultura, especialmente la agricultura migratoria, que termina siendo una agricultura de roza y quema, y los problemas de minería. Por allí tú me dirás, profesora, pero en el Perú la selva es una de las zonas menos habitadas, entonces no se podría dar tanto esta afección por transporte, por demografía, en nuestro país. Sin embargo, en los
otros países que tienen Amazonía, es una de las zonas donde más viven las personas. Por lo tanto, suelen verse más deterioradas todavía. ¿Y cómo se protege esta Amazonía? Nada más y nada menos que con el Tratado de Cooperación Amazónica, en el cual los 8 países se comprometen a proteger la Amazonía. Adicional a ello, antes el Perú tuvo un acuerdo con Brasil por el cuidado de la Amazonía y posterior a este acuerdo, en el 79 tuvo una reunión con Colombia también para la protección de la zona norte. Por lo tanto, el país se encuentra muy inmiscuido, ¿no? Desarrollando todos los procesos de protección a la Amazonía. Muy bien, aquí vemos similares cosas. La importancia de la Amazonía, no vamos a encontrar nosotros, es una reserva, especies, genera porcentaje de agua para el desarrollo de la humanidad, es el hábitat de peces, el hábitat de distintas aves, entre otros. Muy bien, vamos con la Antártida. En el caso de la Antártida, vamos a conversar un poco sobre sus características. Yo te voy a dejar aquí un enlace que me gustaría que lo veas, te va a servir mucho, es un enlace muy amplio, tiene algo de 8 minutos, sobre todo lo que pasa en la Antártida. Es un resumen de lo que te voy a explicar. Te va a describir la Antártida, va a mostrarte parte de su historia y nos va a contar el tema de la protección o el tratado. Pero ahora lo vamos a ver ya de forma resumida y sencilla. Muy bien, la Antártida, como nosotros sabemos, es un continente. Este continente es uno de los no me tan mencionados, uno de los más olvidados. ¿Cuál es el problema de la Antártida? Que la mayoría no lo cuenta como continente porque no es habitado. Y cuando te dicen, ¿cuántos son los continentes del mundo? Dice, son 5, pero solo son 5, no son los 5 los continentes habitados. Ya está. La Antártida es una zona no solo de hielo, como la mayoría cree, sino también de nieve. Tiene una temperatura que llega hasta los menos 70 grados centígrados. Y lo más caluroso que vas a encontrar ahí son los 4 grados centígrados. Esta Antártida se conoce como el Observatorio Traslúcido del Planeta o le llaman también el laboratorio más grande del planeta. ¿Por qué? Porque allí se pueden hacer una serie de observaciones de la atmósfera, porque es la zona más límpida de la atmósfera. Pero además recuerda que el vórtice de la Antártida hacia la estratosfera es allí donde se genera el agujero de la capa de ozono. Como cualquier zona de biodiversidad, tiene especies características, especies emblemáticas, ¿no? ¿Cuáles son las especies emblemáticas que tiene la Antártida? Vamos a encontrar que en plantitas no hay mucho. Muy bien, Melanie, Grill. En plantitas tenemos un porcentaje de 4% de musgos, helechos, lo clásico que hay en tundra. Luego, en el tema de animales, podríamos destacar, por ejemplo, el krill, que lo vemos ahí en la fotito. En realidad, en la Antártida, sobrevivir todo el tiempo es muy complicado. No es una temperatura ideal para el ser humano. Sin embargo, podría darse un proceso de adaptación. Exacto, hay zonas que tienen 6 meses de día y 6 meses de noche. Después, el pasar de temperaturas de 4 grados a 70 grados podría generar diversas enfermedades. Muy bien, Luis, excelente. El krill le llaman el alimento del milenio. Vamos a contar un poco sobre el krill. El krill es, ¿no?, como un langostinito chiquito. Le llaman el camaleón de la Antártida. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien lo ves así medio rojizo, es transparente con pigmentaciones rojizas y se hace más transparente cuando ve la amenaza de un depredador, lo cual, cuando se juntan todos los krill, parece que se viese a través de ellos, se parece el camaleón. Además, se ha comprobado, según los estudios que se realizan en la Antártida, que el krill sobrevive a las partes congeladas, ¿no?, como también a las partes más cálidas. O sea, las lagunas que tienen el agua más cálida. Entonces, podría ser que sobreviva para dos tipos de agua. E inclusive lo han sometido al agua dulce y al agua salada y sobrevive en los dos. Unos últimos estudios sobre el krill determinan que no tiene colesterol negativo. Como ustedes saben, se prohíbe mucho comer eh, mariscos,
sea, tú puedes comer pescado seguido, todos los días un trozo de pescado, no puedes comer tanto tampoco, un trozo de pescado, pero no puedes comer todos los días mariscos, porque los mariscos tienen un exceso de colesterol. Entonces, ¿qué dicen? Que el krill, te cuento, tiene una propiedad contraria a cualquiera de los mariscos, crustáceos, moluscos que nosotros conocemos. En vez de aumentar el colesterol negativo, lo reduce. Inclusive dicen que el krill podría salvar al hombre de distintas enfermedades. Profesor, ¿y por qué no comemos krill ahora? Porque, a diferencia de la Amazonía, esta zona es intangible, no se puede tocar. Solo se puede utilizar algunas especies para investigación. E inclusive muchos países han sido demandados por no respetar el acuerdo de la Antártida, el Tratado Antártico, porque comenzaron a cazar, por ejemplo, ballenas mink, que eran más de 200 ballenas mink que se cazaban, diciendo que estaban haciendo un estudio de las ballenas, que era obviamente imposible que vayan a cazar tantas ballenas para hacer el estudio. Creo que por la cantidad se podrían cazar algunos, ¿no? Pero otra cosa sería como alimentación o proceso de alimentación para el hombre. También lo que se tiene que ver es cómo el hombre afectaría la cadena alimenticia, debido a que todos los animales basan su cadena alimenticia en el krill. Entonces, extinguir el krill sería extinguir también las especies de la Antártida, si no encontramos un alternativo. También se dice que si hubiese algún proceso de migración, la primera parte del planeta que comería krill sería América del Sur, porque es la más cercana hacia las zonas de la Antártida. Vamos a ver qué sucede más adelante. Entre los animales también emblemáticos de la Antártida tenemos el pingüino. Como ustedes saben, el pingüino ustedes mismos han comprobado ya, es un ave. Y las aves son fieles. Entonces el pingüino está en la lista de las aves más, o sea, hay un ranking, ¿no? Animales más fieles, las aves. Y del ranking de las aves, el pingüino se lleva el primer lugar, considerado el animal más fiel del planeta. Inclusive destaca mucho el pingüino emperador, que a lo usual de las especies, la hembra es la que sale a la caza y el macho es el que se encarga de cuidar el huevo. Solamente a lo largo de la historia se encontró en National Geographic el informe de un pingüino infiel, nada más. Bueno, en realidad una pingüina. Ese es el único dato que se tiene sobre los pingüinos imperes, comprobado por video de análisis. Y de verdad, es cuando el pingüinito se va a alimentarse, porque ya la hembra había venido de la casa. Cuando vuelve, lo encuentra con otro pingüino. Hay una pelea entre el pingüino joven y el pingüino mayor, y gana el pingüino joven. Entonces se queda sin casa el pingüino mayor. Porque como estos animales son muy fieles y están en periodo de invernación, entonces no podría volver a encontrar pareja. Así fue la historia. Muy conocida, lo pasaban en redes sociales hace muchos años. Es el único informe que se tiene. Por eso lo mencionaban tantas veces. Después han ganado siempre el primer lugar de la fidelidad de los animales. Pero ¿qué más hay en la Antártida, profesora? ¿Por qué se cuida tanto parte del agua y los recursos? El tema de la Antártida es muy tocado por el de Happy Feet. Así se parece el de Happy Feet. Aunque el más altito en realidad, porque el chiquitito no es el emperador. Luego, ¿qué pasa con la Antártida? Se dice que existe petróleo en lugares desérticos, lugares congelados y bosques tropicales. Entonces, en la Antártida tenemos petróleo, oro y hierro. ¿Qué pasaría si le das el permiso de entrar al hombre a la Antártida? Ni siquiera creo que mirarían al krill. Lo primero que harían es llevarse los recursos mineros, y por llevarse los recursos mineros terminarían degradando la zona. Es por eso que se evita todavía el ingreso del hombre. De forma, se podría decir, de turismo, ¿no? Porque sí hay ingreso de personas para la investigación científica. Legislación, así como existe el Tratado de Cooperación Amazónica, aquí tenemos el Tratado Antártico. Fácil de reconocer porque uno dice amazónico y el otro dice antártico. El Tratado Antártico divide a los países en tres grupos, como cualquier tratado. Lo divide en miembro signatario,
Miembro adherente consultivo y no consultivo. El miembro signatario es el que firma por primera vez el acuerdo, ¿correcto? Y el miembro consultivo es el que se suma después, pero tiene el mismo peso que un signatario. Y el no consultivo es el que solo tiene voz, pero no tiene voto. Antes había una clasificación de restricción para los miembros consultivos, cosa que ya se ha superado y pesa tanto como un miembro signatario. En el caso del Perú, Perú es un miembro consultivo, por eso tiene voz, voto y peso. Luego, ¿y qué asegura este tratado antártico? Puedes ingresar para hacer investigación científica, investigación que no dañe el recurso, por lo tanto, si es experimental, tiene que haber una reducción de la cantidad de especies que vayas a utilizar para esta investigación. No puedes apropiarte de la Antártida, porque cada país le asignan un espacio, les ponen su base allí, ¿no? Donde, por ejemplo, el Perú tiene su base Machu Picchu en la isla Rey Jorge, no significa que la isla Rey Jorge nos pertenece, o el pedacito donde está nuestra base. No, no hay apropiación, ni siquiera de recursos. Como ustedes saben, es el 80% de agua que se va a reservar para el planeta y yo no voy a poner mi base ahí y voy a decir, este pedazo de esta laguna me pertenece para tener agua para siempre. No, no se puede. No puedo utilizar nada. No puedo utilizar radiactivos, no puedo hacer exploraciones de utilización de minería muy cercana a la Antártida e inclusive nos obligan a intercambiar información. Si yo como país encuentro una nueva propiedad para el krill, yo no puedo guardar esa información, porque aquí no hay que yo sé más, yo tengo más investigación que tú, no. Todo es para compartir en la Antártida. Inclusive hay una restricción para las mujeres embarazadas, más o menos de 5 a 6 meses. Ya no pueden ir a la Antártida científicas embarazadas. ¿Por qué, profesora? ¿Es discriminación? No, es mecanismo de protección porque habían nacido 11 personas en la Antártida. El primero fue un argentino, porque como realizan un viaje de exploración largo, no calcularon el tiempo de la maternidad de las científicas y dieron a luz allí. Entonces esto es muy peligroso. Ustedes saben qué significa que nazca un niño en 4 grados, 2 grados, pero ¿cuál es la diferencia? Que en lugares europeos o de repente en nuestra zona andina hay esa temperatura, sino que además ahí no está acondicionado un hospital. Ni siquiera hay donde registrarlo, por eso le dicen el primer niño que nació en la Antártida es argentino, porque no hay todo este tema demográfico. Y hay diferentes exploraciones, ¿no? Van países mandando a su delegación de científicos, agrupan también varios países a un tipo de delegación, por ejemplo, científicos jóvenes, mujeres científicas, diferentes estilos de investigación. Como ustedes saben, el Perú participa como miembro consultivo, ya saben, tienen voz, voto y veto. Nosotros vamos a tener nuestra base Machu Picchu en la isla Rey Jorge. Vamos en verano. ¿Por qué vamos en verano? Porque es la parte más calientita de la Antártida. Recuerden los 4 grados. Porque si no estaríamos yendo en -70. ¿Quién se encarga? Se encarga el Ministerio de Relaciones Exteriores. Profesora, ¿por qué no el Ministerio de Ambiente? El Ministerio de Ambiente se encarga del tema del ambiente dentro del Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores ve toda la temática de tratados y acuerdos y allí han realizado o han creado el Instituto Antártico Peruano exclusivo con el tema de la Antártida. Luego tenemos cómo llegamos allí. Llegamos con una embarcación conocida como el Carrasco, el buque oceanográfico polar Carrasco, que reemplaza el Humboldt. ¿Cuál es la diferencia entre ir en el Humboldt o en el Carrasco? El Humboldt es una embarcación de la Marina de Guerra del Perú que se acondiciona para viajes, pero no tiene todas las comodidades, perdón, para la investigación o para el tema de de baja temperatura. En cambio, el Carrasco fue una embarcación construida exclusivamente para ir a la Antártida. Nosotros hemos pagado para que en Europa construyan esta embarcación y ahora es considerada una de las embarcaciones más modernas que van a la Antártida. Cada vez que llegan las temporadas de verano, nosotros vemos allí en las noticias, ¿no? Cuando hacen el reportaje y todo lo que la condiciona dentro de la embarcación, ¿sí? Si bien el Perú no tiene, bueno, no ha tenido la posibilidad de realizar cosas propias, ¿no? Como el satélite o como el Carrasco, pero son nuestros porque es nuestro capital. Nosotros hemos pagado para el satélite y hemos pagado para el Carrasco.
El tema de la Antártida, claro, o sea, siempre hay un grupo de científicos de investigación, pero acuérdense también ahorita con todo el protocolo del COVID, no han hecho el reportaje, ¿no? Del viaje a la Antártida, como usualmente se da. ¿Por qué? Porque ellos invitaban a ir también algunos periodistas y se han cerrado todo el tema de los viajes de frontera. Así que usualmente deben haber algunos científicos, pero no ha sido el viaje o protocolo tradicional. Aquí está la isla Rey Jorge, aquí está Perú y vemos diferentes países en esta zona. Otra cosa más que es importante mencionar, la Antártida, si bien es una zona polar, no toda la Antártida es polar, porque no toda está enfrascada en la zona fría bajo 60. Por ejemplo, aquí tenemos 62, pero hay otras islas que están en zonas templadas. Por eso que la variación de algunos espacios climáticos entre distintas zonas de la Antártida. Muy bien, terminamos con esta parte. Ahí les he dejado varios enlaces que pueden ustedes revisar para ampliar la información que tenemos, ¿no? Lo que ya hemos manifestado. Ahí está nuestra embarcación. Ahí está nuestra base. Y muy bien, vamos para las áreas naturales de protección. La primera parte que hemos visto es una clasificación de la UNESCO. ¿Por qué? Por una reserva del cuidado del agua. Ahora, existen en cada país zonas que se van a cuidar. Estas zonas son nada más y nada menos que las áreas naturales de protección. ¿Por qué crear un ANP? Ya. Lo que dice la UNESCO en realidad es que cada país debe destinar zonas para proteger sus especies endémicas. Y estas especies endémicas son protegidas también por la UNESCO cuando hacen la clasificación de los distintos patrimonios de la humanidad, las reservas. ¿Qué requisito tiene que tener una especie para ingresar en una ANP? Primero, puede ser una especie en peligro de extinción. Es decir, ya está la especie amenazada y quedan pocos eh, emblemas de esta especie. Casi muchas de las especies emblemáticas del Perú están en extinción por el tema de la caza ilegal. Segundo, no menos importante, un endemismo. La mayoría de endemismos están en peligro de extinción, pero no todos. Existen entonces ya algunos que se han podido rescatar del peligro de la extinción y siguen siendo especies únicas en nuestro país y se van a cuidar por eso, porque son únicas. Desaparecen aquí y ya no llegan a otra parte del mundo. Y tercero, se busca evitar llegar al paso uno, que es la extinción. ¿Cómo puedes hacer eso entonces? Cuidando especies en sobreexplotación o en proceso de depredación. Nos hará un ejemplo de esto para entender más o menos cómo funciona. Ya. Un ejemplo sencillo serían las ranas comestibles. ¿Has escuchado el extracto de rana? Sí, no, es muy ¿Para qué utilizan el extracto de rana? ¿Te acuerdas? Has tomado, Melanie, muy bien. Les cuento que en una época muchos tomaban. Ya, les voy a contar un poco la historia. ¿Por qué las ranas están aquí? Las ranas comestibles son muy pequeñitas y se preparan en extracto con otros elementos naturales como el kiwi, chamaca. Por eso que el sabor, perdón, no es tan notorio. Pero ¿para qué se toma? Se utiliza para las enfermedades bronquiales, asma, no, rinitis, etcétera. Acá viene lo importante. ¿Cómo utilizaban las ranas comestibles? Las utilizaban en los lugares de la sierra con diferentes hierbas y las hacían así como a la parrillita, al vapor, ya, poquitas ranas. Luego viene el descubrimiento de la importancia de las ranas comestibles
para el tema de las enfermedades bronquiales. Entonces se decidió hacer estos extractos. ¿Cuál es el problema del extracto? Que en cada extracto ponían más o menos 10 a 12 ranitas. Entonces, hubo un boom en los años 2000, más o menos, finales de los 90 al 2000, en que tú salías en Lima y por donde mirabas encontrabas el puesto de extracto de rana. Y en demasía comenzaron a tomarlo. Entonces, ¿cuántos extractos de rana se tomaban al día? Entonces eran entre 10, 12, 15 ranitas que se iban por cada vaso. Eso no era todo. La Sociedad Protectora de Animales protestó que ponían a las ranitas vivas en la licuadora. Luego hubo también una protesta en cuanto a las estafas que habían. Ustedes saben cómo a veces pasa en el Perú. Ya no ponían ranas comestibles, sino cualquier ranita que encontraban pequeñita, ranita bebé. Y cuando se fueron a dar cuenta, las ranas estaban entrando en peligro de extinción. Ya no habían ranitas comestibles. Pero las ranitas se reproducían como el cuy, o sea, tenían esa velocidad de reproducción, ese tipo de ranas. Entonces dijeron, algo está pasando aquí. Y se dieron cuenta que fue una sobreexplotación en una época. Y así hay muchas especies que nace un boom de consumo o le encuentran una nueva propiedad y todo el mundo comienza a consumirlo. Esto puede provocar que se extinga una especie que no es endémica, que puedes encontrar en distintas partes del planeta, pero que es importante preservarla porque es una especie de vida. Entonces decidieron colocar también este tipo de especies en las áreas naturales de protección. Solo que existen dos tipologías, las de uso indirecto y las de uso directo. Las de uso indirecto son las intangibles, donde colocamos las especies en peligro de extinción. Y por ejemplo, las de uso directo son las tangibles, donde aparece la rana comestible. ¿Por qué? Porque esta, si es comestible, tienes que seguirla consumiendo. Solo que vamos a regular su consumo para que no se extinga. Muy bien, chicos, ahorita ya ingresamos a nuestro receso. Nos vemos 7:10. Tenemos 15 minutos para terminar de ver todas estas áreas naturales de protección y después pasar también a cívica. 7:10 volvemos, chicos. Cualquier duda también las pueden ir absolviendo, preguntando en el resto. Cualquier duda que hayan generado durante todo este proceso me avisan. Listo, continuamos entonces. Estuvimos mencionando sobre las áreas naturales de protección. ¿Cuáles serían en este caso el tipo de especies que se protegen aquí? ¿No? Entonces ya tenemos un concepto de que sería una ANP. Si por allí quieres ampliar un poco más los conceptos de ANPs, te dejo otro enlace para que tú puedas abastecerte de nueva información. En este acceso vas a tener toda la definición y la importancia de una ANP. Listo, ahí te dejo el enlace. ¿Qué polo está? O sea, ¿hacia dónde está la Antártida? El polo sur, hacia el sur. En el hemisferio sur, hacia el polo de la zona sur. Exacto. Listo. Ese enlace que te he enviado nos amplía un poco más la definición de ANPs. Profesora, pero cuando yo vea el video me va a hablar de una definición global de distintos países. Por supuesto, la definición de ANP no solo está en el Perú. Como te dije, la UNESCO pidió que cada país elija sus áreas naturales de protección. Solo que los nombres internos o la clasificación interna de las ANPs es distinta en cada uno, dependiendo los principios, las bases, el tipo de especies que tenga, obviamente cada país. Pero el concepto global, todos lo tienen. Inclusive, el Perú es considerado uno de los últimos países de América Latina en tener ANPs, siendo uno de los primeros en la biodiversidad. Entonces, una definición tradicional serían espacios protegidos por el Estado. Los espacios intangibles y tangibles, ¿cuál es la diferencia?
En un espacio intangible, su nombre lo dice, no puedo usar los recursos. Voy a colocar otro color para que no te confundas. Listo. No usar recursos. Profesora, ¿significa que no puedo entrar? Sí, puedes entrar. Puedes hacer turismo. Solamente mirar, no puedes tocar. ¿Puedo hacer investigación científica? Sí, puedes hacer investigación científica, pero observacional. Salvo que el mismo Estado pida ciertos elementos, ciertos tipos de investigación. Ese es un uso intangible. Y el uso tangible, profesora, puedes hacer distintas actividades económicas. ¿Cuál es entonces la gracia de tener una ANP? Fácil. Reguladas bajo normas sostenibles. Significa que tú puedes hacer NP, por supuesto, pero tampoco puedes depredar el recurso y consumirlo todo. Esas cositas se van a tomar ahí con detalle. Vamos a clasificar las intangibles y tangibles en distintas maneras. Parque Nacional. ¿Qué va a ser un parque nacional? Va a ser un área intangible donde se cuide flora y fauna endémica o en peligro de extinción. En general, flora y fauna. Santuario nacional es una especie en particular de todo el grupo. Por ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir, en el Parque Nacional cuidamos los tipos de flora de valle, de serranía esteparia. Entonces tienes mito, tola, ¿no? De diferentes lenguas. Pero yo te digo que en el Santuario Nacional voy a tomar solamente uno, protejo al chocho. O por ejemplo, de las mesetas. En general, en el Parque Nacional se protegen la flora de las mesetas, el lichu, todos los tipos de lichu que hay. Pero en el santuario solamente la puya, y no cualquiera, sino la puya raimondia, una especie. Y el santuario histórico es famoso por ser parte de la historia, un episodio histórico. ¿Como cuáles, profesora? Las Pampas de Hecho, las Batallas de Ayacucho y Machu Picchu, los ejemplos más sonados de santuario histórico. En los tangibles, la Reserva Nacional, la mayoría es por tema de cuidado de fauna para ganadería. Y a su vez el tema de la agricultura, por eso siempre lo unen y le ponen sentido agropecuario, el sector agropecuario. Refugio de vida silvestre es lo exótico, lo especial. Se supone que no es para consumo directo. Reserva paisajística por la belleza del lugar. Reserva comunal. Protegemos aquí los recursos de una comunidad nativa. ¿Por qué? Ellos necesitan, si está un lago allí, el lago para abastecerse de sus recursos. Luego tenemos bosques de protección. ¿Para qué? Para la tala. Picotos de caza, ¿para qué? Para la caza. Solo que vamos a regular la tala que no termine en una deforestación y la caza que no sea excesiva. El animal más cazado en el Perú es el venado colorado, de manera formal. ¿Cuál es la importancia? Preservar la biodiversidad. Eso es lo más importante. Repito, las tangibles, por supuesto. La Reserva Nacional es válido para la ganadería, también para algunos temas de agricultura. O sea, su principal función es cuidar los animales para ganadería. Refugio de vida silvestre son los animales exóticos, los cuales no se pueden utilizar en consumo directo para el hombre. Lamentablemente son los amenazados por la caza ilegal. La reserva paisajística es por la belleza del lugar, no solo por sus recursos, sino por cómo se han dado en armonía estos espacios y generan una vista grandiosa. La reserva comunal es para proteger a una comunidad nativa. Una comunidad nativa está cerca de un grupo de recursos que le sirven de alimentos. Si se acaban esos recursos, se acabaría también la comunidad nativa. Los bosques de protección sirven para la tala, solo que evitan que se vuelva indiscriminada, es decir, deforestación
y los cotos de caza para la caza de animales, regulando y respetando los tiempos de veda. Y el animal, como te mencionaba, más cazado es el venado colorado. Las ANP son un total de 75. Tengan cuidado con los números. ¿Por qué, profesora? Porque esos números se van alterando, van cambiando. Hay algunos ANPs que evolucionan y dejan de ser ANPs porque se restablecen. Y otras cambian de categorías. Por ejemplo, Manu ahora es un área intangible, es un parque, pero antes era una reserva cuando inició. Entonces, más que memorizar nombres, o sea, números, es ver cuál es la especie que protege cada lugar. Se agrupan en el SINAMPE. Ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado. Es un error que la mayoría comete. Si a ti te hablan de la institución que cuida, tú dices CERNAM. CERNAM es la institución, donde están las personas donde trabajan. SINAMPE es el sistema de, si quieres hacerlo más vívido o efectivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la gestión de riesgos, todo el tema de los estados de emergencia, el tema de los desastres naturales, hay un sistema de gestión de riesgos. Políticas, videos, documentos, instituciones, etcétera. Pero ¿cuál es la institución? Tú conoces a Defensa Civil, por ejemplo. Igualitos acá. SINAMPE es la lista de todas las ANPs, todos los que participan, es como la estructura teórica. Y de las ANPs se llama CERNAM y está dentro del Ministerio de Ambiente. Antes era la Intendencia de ANPs y pertenecía al Ministerio de Agricultura, porque no había en esa época el Ministerio de Ambiente, porque el Ministerio de Ambiente y de Cultura son ministerios modernos. Y listo. No lo mencionan aquí, pero no olvidar que hay una evolución bastante. Ya me estaba yendo. Áreas de conservación regional y áreas de conservación privada. ¿Qué es eso, profesora? Ya. Yo veo que hay una especie que está en peligro de extinción o considero que está. Entonces, con mi dinero, una ONG también, protegemos este animalito. Luego nos damos cuenta que el problema es ya más grave, que de verdad está entrando en peligro de extinción. Hablamos con el gobierno regional, el cual se hace cargo de la protección de ese animal. Y luego, cuando vemos que el problema es más grave, lo pasamos hacia el Ministerio de Ambiente, para ser exactos, el CERNAM. Evoluciona de privado, regional y nacional. Ojo, todos igual están bajo supervisión del CERNAM. Y cuando llega de aquí, de regional a nacional, antes de ser ANP, se le conoce como zona reservada. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber en dónde la voy a colocar, es decir, si en intangible o tangible. Entonces, mientras están estudiando todo eso, es una zona reservada. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de cada uno de estos espacios. ¿Listo? No olvidar en estos espacios aprendernos los nombres principales, porque aprendernos todo lo que protege va a ser complicado. El Parque Nacional, como ya te especifiqué, se encarga de la protección de flora y fauna en peligro de extinción o endémica. Vamos a ver algunos parques y vamos a detallar lo más importante de cada parque. Tenemos Cutervo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a recordar en Cutervo? La ubicación, la zona de Cajamarca, y vamos a detallar los guácharos. Los guácharos son los principales. ¿Significa que los otros no? No es que los otros no, sino que es importante grabarnos un elemento básico de cada uno. Cutervo, que se encuentra en Cajamarca, es conocida como el área natural más antigua. Luego tenemos Tingo María en Huánuco. ¿Qué es lo que más nos mencionan siempre de Tingo María? La Bella Durmiente. Es pequeñito, correcto, pero es muy bonito. Tiene paisajes distintos a los que encontramos en muchas partes del Perú. La Bella Durmiente, como ustedes saben, es una montaña que tiene la ilusión de ser una mujer durmiendo. Por eso dicen la Bella Durmiente. Manu es uno de los parques más mencionados,
uno de los lugares más importantes del Perú. Se encuentra entre la zona de Cusco y Madre de Dios. Para ser exacto, la parte de selva alta, que corresponde a Madre de Dios, porque Madre de Dios tiene selva alta, selva baja y sabana de palmeras. ¿Y qué es el boom de aquí? Nos vamos a encontrar distintos tipos de selvas, animales, todo, pero lo principal de esta zona, sus 800 especies de aves. Eso es básico. Recuerda que el Perú tiene 1800 especies y 800 nada más están aquí en mano. Si mencionamos una especie en particular de las señaladas allí, el lobo de río. El huascarán, que obviamente lo estamos encontrando en Ancash, que es la cadena tropical más alta, va a proteger la puya raimondi, que ahorita la vamos a conocer y vamos a hablar de ella, y el cóndor, animal emblemático del Perú. Cerros de Amotape, tenemos allí, entre Tumbes y Piedras, zona norte. Vamos a destacar el cotomono de Tumbes, recuerda, especie emblemática del lugar. Cocodrilo americano, ya sabemos. Y si hablamos de plantas, el guayacán, es decir, todos los árboles secos. Río Abiseo, ¿qué vamos a destacar en Río Abiseo? En San Martín, nuestro querido mono choro de cola amarilla, que es uno de los personajes más emblemáticos del Perú. En el Alto Purus vamos a tener nosotros, siempre esta zona del Alto Purus, de la Cordillera Azul, se recuerda bastante por la presencia de comunidades nativas, ¿no? El Alto Purus son comunidades no contactadas, o sea, no tan contactadas por el hombre, y estaría ubicado entre Ucayali y Madre de Dios, teniendo como animal emblemático el guacamayo. Y el águila arpía, que no la mencionan aquí. Yanachaga Chemillén, importantísimo, el ulcumano. Si bien aquí también recordamos el gallito de las rocas, que es obviamente ave nacional, Yanachaga Chemillén se caracteriza en la zona de Pasco por poseer el árbol más elevado de 40 metros en la zona. Baguajo Sonere seguimos estando nosotros en la parte de Madre de Dios, pero ahora la pegada Sabana de Palmeras, de allí el recordar Sabana de Palmeras. Por eso que tenemos Baguajo Sonene y tenemos la parte del Manu, también Madre de Dios. Y la Cordillera Azul, como mencionaba, entre las zonas de Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco, menciona los guacamayos y no menos importante, el Sajín. Recuerda que estos lugares no se pueden tocar, son intangibles. El santuario también es intangible, pero aquí vamos a tener una especie en particular. ¿Por qué? Porque aquí ya están los más riesgosos, es decir, peligro de extinción total. Guayay, cuando nosotros escuchamos Guayay, inmediatamente pensamos en el bosque de piedras. El bosque de piedras, que tienen la formación de animales, de personas, generado por el mismo aire. Esto se encuentra en Pasco. Calipuy, Calipuy, no menos importante, la Puya Raimondi. Corazón, sí. Aquí está, anterior. Aprovechando que hemos retrocedido, Puya Raimondi Huascarán, Ancash. Y aquí, Calipuy, La Libertad. Profesora, ¿cuál es la diferencia? En el otro lugar, Calipuy está dentro de varias especies que se protegen. Aquí se dedican a la Puya Raimondi. ¿Y quién es la Puya Raimondi? Todo el mundo se preguntará, no, profesora, ¿quién es la Puya Raimondi? La Puya Raimondi es una inflorescencia. Esta inflorescencia, por ejemplo, este es el tronquito, tiene sus ramas. Una inflorescencia se caracteriza porque la flor crece pegada al
tallo. Por ejemplo, los cactus tienen su florcita aquí. En este caso, las florcitas van a surgir del mismo tallo. Y se va a llenar todo. ¿Qué es lo curioso de la puya? En primer lugar, es la más alta, la inflorescencia la más grande. Llega a tener en el Perú hasta 8 o 10 metros, en Bolivia. Bolivia y Perú nada más tienen esta emblemática especie. Llega a tener de hasta 12 metros. Pero no solo es eso, sino que florece cada 80 o hasta 150 años. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando florece, se muere. Está todo un tronco pelado, se llena de flores, bonito, hermoso. Adiós planta. Por eso lo cuidan, porque está más tiempo de su vida como una caña. Entonces las personas lo utilizarían, lo podarían, entonces se le protege a la puya raimondi en Calipuy. El ampay del tiempo de romerillo, básico, es una conífera, recuerda conífera, forma de conito, ramas hacia adentro y obviamente perennifolio. Megantoni, aquí es importante recordar mucho al pueblo de Machiguenga. Son los bosques intactos, pero relacionados al cuidado que le da a este pueblo. Manglares de Tumbes, conchas negras, ¿no? El cocodrilo americano, que están en peligro de extinción. Lagunas de Mejía, los famosos totorales, las 200 aves. Vamos para las reservas nacionales, que son lugares donde sí podemos ingresar. ¿Qué vamos a destacar aquí? Paracas, la Parihuana, La Chay, Lomas de La Chay, ahí en el nombre, Calipuy, vamos a destacar el guanaco, la vizcacha. Profesora, tengo una duda. Me acaba de decir que Calipuy protege la puya Raimondi y es intangible porque es santuario. Y ahora Calipuy es una reserva. Y sí se puede entrar. Los santuarios pueden estar dentro de reservas o parques. Es la parte que no se toca. Tambopata, el lobo de río y el yungunturu. Pampas galeras, la vicuña, hondorandino. Pacaya Samiria, el paiche, ya sabes, el paiche es cargado entre 4 a 5 personas, grandote, pesito muy grande, y abastece a toda una comunidad. El delfín rosado, la tortuga charapita, Salinas de Guada Blanca, tenemos aquí la parihuana. San Fernando, vamos a encontrar obviamente ecosistema marino costero. Aquí sí hay una gran cantidad de especies. Y por último, con esto cerramos. Una reserva de biosfera. ¿Qué es una reserva de biosfera? Otra clasificación de la UNESCO. Es similar a, a nuestra nomenclatura de reserva comunal. Una reserva comunal es una zona donde tenemos una comunidad nativa y que utiliza recursos. Y cuidamos esta zona para que esta comunidad tenga los recursos. Entonces, la UNESCO hace lo mismo, pero en el mundo. Y elige las zonas del planeta que tengan una armonía entre naturaleza y hombre. ¿Quién es el único que puede lograr esta armonía? Nada más y nada menos que las comunidades nativas y campesinas. Esa es una reserva de biosfera. Ahora, las reservas de biosfera se caracterizan por tener 3 zonas, 3 espacios. Vamos a encontrar la zona núcleo, no entra nadie. La zona base, donde encontramos a las comunidades. Y por último, la zona donde pueden estar todas las personas, todos podemos estar aquí, hasta empresas. De esta manera logramos cuidar y hacer sostenible el lugar, que es lo que en realidad se busca en estas zonas o reservas de biosfera. Entonces ya tenemos en el centro zona núcleo, luego vamos a encontrar los otros 2 espacios y si te das cuenta en el núcleo ni siquiera pueden entrar las mismas comunidades.
Ahora, profesora, me gustaría saber un poco más de las reservas de biosfera. Por supuesto, como ustedes saben, las reservas de biosfera no solo existen en la clasificación aquí en nuestro espacio. Entonces, estas reservas de biosfera vamos a encontrarlas divididas, ¿no? Huascarán, Manu, Noreste, tenemos la Exapampa, Gran Pajatén, son los emblemas de estas reservas de biosfera. Y te voy a dejar un enlace para que puedas divisarlo y aprender un poquito más de estas reservas. Cuando yo les coloco algunos enlaces, chicos, es que por materia de tiempo no podemos verlos todos. ¿Por aquí? Sí, aquí está. Antes, esta. Listo. Y por último, patrimonio mundial. Así como tenemos la lista del patrimonio cultural, tenemos el reconocimiento de los principales lugares naturales en el mundo. Como ustedes, la UNESCO hace estas clasificaciones tanto de reservas y patrimonios a pedido de nosotros. Nosotros pedimos ser patrimonios y ellos aceptan. ¿Mm? Vamos a encontrar distintos lugares aquí como patrimonios. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Huascarán y Manu, pero en el caso del mundo vamos a encontrar también el Pase de Gran Cañón, las cataratas de Iguazú, y son lugares muy visitados, muy turísticos en relación en todo el mundo. Ahora sí, chicos, vamos con las preguntas. Dentro de una visión geopolítica, el Perú se considera un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en Antártida. En su relación con el Tratado Antártico, identifica los enunciados correctos. Al establecer la estación Machu Picchu, fue considerado recién miembro adherente. No, como ustedes saben, él es miembro consultivo. Profesora, pero yo escucho el adherente. En realidad se le conoce como miembro adherente consultivo y miembro adherente no consultivo. Entonces, si yo digo miembro adherente, que me he sumado después, podría confundir la situación y decir que soy al mismo tiempo. Entonces, el Perú es consultivo, adherente consultivo, no solo adherente, porque hay adherente consultivo y no consultivo. Los resultados, los resultados de investigaciones realizados en este continente son de estricta reserva, ¿verdadero o falso? Falso, porque se tienen que compartir entre todos los países. El ser miembro consultivo del tratado tiene voz y voto, verdadero, y veto todavía, todo tiene. Está facultado para realizar exploraciones y extraer, no, porque es una zona intangible. Exacto, muy bien. Esta es la duda que siempre genera entre los términos que se utilizan. Es mejor decirle de frente consultivo. Pampa Hermosa es un área natural protegida ubicada en la región de Junín. Tiene por objetivo proteger con carácter intangible. Si es intangible, puede ser parque o santuario. A una singular comunidad. A una singular comunidad. Cuando dicen singular comunidad, te están hablando de una especie en particular. Mira, reserva no puede ser y reserva tampoco, porque no, esos son tangibles. Parque o santuario. Singular comunidad. Único bosque. Cuando hablamos nosotros de una especie en particular, santuario. Ese singular habla que es una especie en particular. Esta ANP fue concebida por la protección de vicuñas, hoy es la principal reserva de aguas de la ciudad de Arequipa. Los vientos húmedos tienen desde el altiplano, provocan precipitaciones. Bueno, si hablamos de APA por ubicación, salidas de Agua Blanca. Además que es reserva, se utilizan los recursos. No puede ser ni A
Ni sé, y zona está en camino recién. Ah, claro, claro, tienes razón, Daniel. Especifican que son varias, ¿no? Pero aquí lo principal, mira, describe a una singular comunidad del único bosque de cedro. Entonces, ese es lo exclusivo. Y este único bosque sirve de hábitat para estos animalitos. Ahora, estos animalitos no solo están en un área intangible, también los podemos encontrar en áreas tangibles. Por lo tanto, lo central de Pampa no son los animales, sino es ese único bosque que por protegerlo protege las especies. Respecto a las reservas de biosfera, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Al ser declaradas como tal, los países pierden la soberanía y administración pasa a la UNESCO. Nunca se pierde soberanía. Es un apoyo que se le da. Obviamente, destina patrimonios. Son intangibles por lo que se encuentran, obviamente que no van a ser intangibles. Excelente. Tienen como zona núcleo, el centro donde no se toca, ¿se acuerdan? Son sitios para la conservación de la biodiversidad. Excelente, Daniel, muy bien. Ahora sí, nos vamos para cívica. Subimos nuestra diapositiva. No olviden comunicarse por el multichat si hay alguna duda, pero antes de cerrar esta parte de geografía. ¿Quedó todo claro? ¿Quedó todo claro, chicos? ¿Sienten que algo por ahí está complicado? Confírmeme, por favor, exprésense con tranquilidad. Pero Sara, ¿qué tengo que estudiar aquí? Si te has dado cuenta que hay algo que yo no te puedo ayudar, y es la parte memorística de los nombres, dónde quedan y la especie. ¿De qué manera te puedo ayudar? Señalando alguna de las especies emblemáticas, como más o menos ha hecho una ayuda, ¿no? Pero en realidad esta parte es un poquito de memoria. La definición, el concepto, sí lo vas a entender. Y ahí vas a ir dilucidando, ¿no? Por ejemplo, intangible, yo fui borrando ciertas cosas que ya no son. Entonces uno va tratando de ayudarse con eso. Vamos ahora con cívica. Ya está cargando, chicos, un ratito paciencia. Ya está convirtiendo los archivos. Listo. Comenzamos entonces. Yo sé que les quedaron muchas dudas con el tema del poder legislativo, porque el poder legislativo es muy amplio. El Poder Ejecutivo es más cortito y tiene la suerte de repetir cosas del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque es visto desde el otro panorama. Por ejemplo, ¿no? El Congreso tiene que darle el permiso al presidente. ¿Y en presidente qué decimos? El presidente tiene que pedirle permiso al Congreso si no es vacado. Entonces, allí es momento de aprovechar si te queda una duda del legislativo. Ya, entonces, por ahí, el profesor metió esta duda, vamos ensamblando. El Poder Ejecutivo. Ley orgánica, pero ahora, ¿qué era una ley orgánica? Me quedé la duda cuando hicimos legislativo ya. Ley es lo que dura más tiempo. Resolución era cortito, ¿se acuerdan? Para el Congreso, solamente para permisos o para conversar entre los congresistas, del presidente del Congreso hacia los congresistas. La ley común, ley ordinaria, son las leyes de los temas, de los ministerios, de toda temática. Ley orgánica es la ley de las funciones y estructura. Entonces, la semana pasada vimos la ley orgánica del Poder Legislativo. Hoy veremos la ley orgánica del Poder Ejecutivo, cómo está compuesto y cuáles son sus funciones. La Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Son un paquete,
son un conjunto. Por lo tanto, aquí no es que el presidente lo hizo y los ministros no sabían, los ministros no sabían. Siempre han conversado, porque inclusive medida tomada por el presidente que no sea refrendada por los ministros se considera nula, no es válida. Entonces aquí es un trabajo en equipo. Recuerda, el poder ejecutivo no recae solo en el presidente de la República. Como hicimos la semana anterior, una visión global, ¿no? Quizá la presentación igual que la semana anterior, el presidente, y vamos a ver nuestro resumen, nuestra pantalla de resumen de todo lo que vamos a ver. El Poder Ejecutivo entonces desarrolla la política de Estado. ¿Por qué? Porque ejecutivo es ejecutar, administrar, hacer. En otras palabras, poner en marcha nuestro país. Eso es lo que tiene que hacer, poner en marcha nuestro país en giro, en desarrollo. ¿Quiénes lo integran? Presidente de la República y el Consejo de Ministros, que ahí vamos a especificar sus elementos. Requisitos para ser presidente. Igual que el congresista peruano de nacimiento. Ya acá viene la aclaración. No, muchos tienen la duda de, profesora, pero hay muchos presidentes en el Perú que no han nacido en el Perú. Otros postulan y no han nacido en el Perú. Entonces, ¿cómo es peruano de nacimiento? Aclarando. Peruano de nacimiento. Nació en el Perú, por sentido común. Muy bien, Melanie. Nació en el Perú. Segundo, peruano de nacimiento, hijo pródigo, ¿te acuerdas? Persona que está en el territorio, es un niño, no tiene padres, murió en un accidente, por ejemplo, no fue inscrito, el Estado lo protege. Hijo pródigo. Tres, viene lo importante. Hijo de padres peruanos. Profesora, usted nos dijo que el hijo de padres peruanos era por opción. Eso es lo que quería detallar, mejor con más tiempo especificar aquí que se nos permite. Cuando tus padres son peruanos y tú te acercas a pedir la nacionalidad peruana, es por opción, porque tú la estás pidiendo. Pero si tus padres te inscriben, ya no es por opción. Te consideran hijo de nacimiento. ¿Y cuál es la diferencia, profesora? Es que tus padres te van a escribir cuando eres menor de edad. Si no te escribieron cuando eres menor de edad, lo haces tú de forma voluntaria, ya no eres peruano de nacimiento. Por ejemplo, tú naciste en Cuba, ¿ya? Tus papás te inscribieron a los 6 años en embajada, ¿ya? Tú eres peruano de nacimiento. ¿Tú puedes postular por el Perú? Sí, aunque hayas nacido en Cuba. Pero ¿qué pasa si tú naciste en Italia, pero tus padres no te inscribieron y tú querías la nacionalidad peruana? Te inscribes a los 18, te dan la nacionalidad por opción. ¿Tú puedes postular para el Perú? No. Pero es igual. El que nació en Cuba y el que nació en Italia no nació en el Perú. Pero la ley es así. Si te inscriben tus padres antes de que cumplas los 18 años, eres peruano de nacimiento. Si no, no eres. Eso absuelve muchas dudas con el tema de los presidentes en el Perú que han postulado o que postulan ahorita. Segundo, derechos políticos en regla como todos los funcionarios, es decir, no tener interdicción, ni pena privativa de la libertad, ni suspensión de los derechos políticos. Y como bien nos dijo Melanie, ¿no? El congresista es 25, pero el presidente es 35 años, más de 35 años. Muy bien. Él va a estar, a diferencia del Congreso que residía, obviamente, en la institución llamada Congreso, el presidente lo vamos a ver nosotros en la casa de Pizarro, sin reelección inmediata, al igual que los congresistas, porque es algo que ya se ha consignado para muchos de los funcionarios. Casi siempre en el Perú no se gana en la primera vuelta, es muy complicado. Entonces los mandatarios terminan pasando a segunda vuelta. ¿Quién gana en la segunda vuelta? El más votado. No siempre el que quedó primero en la primera vuelta, porque a veces todos los peruanos pues votan por el otro personaje. En la primera vuelta para ganar tienes que ser 50 más uno, pero en el caso de la segunda vuelta no, solamente el más votado ya lo acredita como ganador. A diferencia del Congreso que juramentaba el 7 de julio, él juramenta el 28 de junio. ¿No? ¿Cuánto tiempo está? 5 años, igual que los congresistas. No hay problema allí. El presidente
puede ser suspendido o vacado. ¿Cuándo se le va a suspender? Cuando obviamente tiene algún tema de incapacidad física o moral, pero leve, puede volver al cargo. Pero se le va a vacar ya cuando tiene muerte, porque el profesor es sentido común, si está muerto, ¿cómo va a seguir gobernando? Claro que sí, pero no puede decir, si es que ya murió, entonces ingresa otra persona. No, tiene que declararse vacado por muerte. Tiene que haber un documento oficial que diga vacado por muerte. Incapacidad física o moral. ¿Cuál es el más complicado aquí? Es la incapacidad moral, porque no existe un documento exacto que defina qué se considera la incapacidad moral. Entonces, el Congreso lo puede atribuir de diferentes maneras y allí nacen las diferentes problemáticas sobre la vacancia de muchos funcionarios del Estado. Si renuncia, a diferencia del congresista, él sí puede renunciar. Y se va del país sin permiso. Profesor, el caso de Toledo cuando se fue en su avión, ¿se acuerda, profesor? Ah, ya, y es que acá viene la ley. Para que vaquen a un presidente, si no pide permiso, tiene que hacerlo el Congreso. Si el Congreso no lo vaque es porque estuviese admitiendo que le ha dado permiso. Destitución. ¿Cuándo vamos a destituirlo? Cuando no convoca elecciones. ¿Pero sabe por qué? Porque si un presidente no convoca elecciones, no deja trabajar a las ocas electorales, ¿qué significa? Que se va a quedar en el poder, se está amenazando que va a ser una dictadura. Entonces hay que destituirlo. Traición a la patria, o acusación por traición a la patria, o por disolver el Congreso sin haber dadose la negación de dos consejos de ministros. ¿Cómo es eso, profesora? El Premier, el presidente del Consejo de Ministros, va cuando ingresa el primer grupo, o sea, el primer año, y presenta su plan de trabajo del presidente. ¿Y qué va a pedir? El voto de confianza. Muchas veces le dicen, no, esto cambia, pero le dan el voto de confianza. Correcto, la cuestión de confianza. Todo va bien. Pero luego pasan más cosas y el Congreso ya no los apoya. Y allí vuelve a ir, ¿no? Y le dicen, pero confíe en esta situación que se está dando. Y si ellos dicen que no, se va a la cabeza. Y si se va a la cabeza, se desarma todo el Consejo de Ministros. Profesora, ¿significa que nadie puede volver? No, algunos pueden volver. O sea, algunos ministros sí pueden volver al cargo, pero el que no puede volver es el presidente del Consejo de Ministros. No puede volver a ser presidente del Consejo de Ministros. Entonces se arma otro grupo, otro consejo con otro presidente del Consejo de Ministros. Y si otra vez pasa lo mismo, ya serían dos, pero tienen que ser negaciones explícitas, no sean expresas. Esa fue la problemática que tuvieron con el tema de Vizcarra al inicio, porque el Congreso manifestaba que ellos todavía no habían negado y que Vizcarra ya había disuelto el Congreso. Entonces eso se observó, lo vio el tribunal y todo lo que ya conocemos por parte de la historia. ¿Qué pasa si se va acá el presidente? ¿Quién entra? El primer vicepresidente. ¿Y qué pasa si no está el primer vicepresidente? Entra el segundo vicepresidente. ¿Y qué pasa si no está el segundo vicepresidente? Ya sabes la historia. El presidente del Congreso, que convoca elecciones, puede llamar también a un presidente transitorio. Lo normal es que convoque a elecciones en el tiempo pautado, salvo que hubiese alguna situación distinta, como pasó en el caso con Merino. Listo. ¿Qué más sabemos del presidente? Tiene dos funciones, como jefe de Estado y como jefe de Poder Ejecutivo. Como jefe de Estado es con nosotros, con la nación. Y como jefe del Poder Ejecutivo, vendría a ser en este caso ¿con quién? Con las autoridades. Como jefe del Estado de la nación, velar por la Constitución, todo peruano tiene que velar por la Constitución, representarnos. Esta representación no solamente es que gana, sino que tiene que mostrar una imagen de peruano, porque cuando vean al presidente van a decir, así son los peruanos, representan. De defensa nacional, es decir, es la cabeza de defensa nacional. Algo pasa en la cabeza, en el tema de defensa nacional, él tiene la culpa. Pero ¿hay un caso sonado así? Por supuesto. ¿Se acuerdan el tema de Fujimori? Dentro de todos los temas de lesa humanidad que se le ha cuestionado, existe el tema de la autoría inmediata. Significa que él muchas cosas no las hizo de forma directa, sino las Fuerzas Armadas, pero él, al ser el jefe de la defensa nacional y el jefe de las Fuerzas Armadas, tiene responsabilidad. Si sabe, por saber, y si no sabe, por no saber. Se encarga de todo el tema interno y externo, de ahí viene el tema del estado de emergencia como estamos ahorita, o el estado de sitio cuando hay guerras, por ejemplo. Convoca elecciones, de allí a si no convoca elecciones es que se le destituye por el temor a que se vaya a quedar vitalicio en el cargo.
Convoca a legislatura extraordinaria. ¿Cómo es eso, profesora? Fácil. Recuerden que la semana anterior mencionamos que los congresistas descansan, tienen un receso. Durante este receso pueden ser convocados a una reunión de urgencia. ¿Quién puede convocar? El presidente del Congreso o el presidente de la República. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. A partir de ahora, cuando hables de Estado, ya no puedes decir el presidente, porque hay muchos presidentes, tienes que especificar. Entonces, el presidente del Congreso lo hace a través de resolución legislativa, que es el documento con el que conversa, con también se piden los permisos. Y en el caso del presidente, con un decreto supremo. Un decreto supremo no es una ley, no es un decreto legislativo, no es un decreto de urgencia, es un decreto supremo con el cual se comunica, es como la resolución, pero no pesa como ley, es una norma. Y ve el tema de la política exterior, ¿no? Como jefe de Poder Ejecutivo, da los cargos de confianza. Los cargos de confianza son también los ministros. Ve el tema de cómo vamos a gobernar, hace uso de su plan de trabajo. Iniciativa legislativa, ¿cómo hace, profesora? El tema de los decretos legislativos. Yo sé que ahí queda mucho la duda, ¿no? Ese es uno de los clásicos problemas que nosotros tenemos cuando trabajamos el tema de los decretos. Ya. Y esto funciona así. Las leyes son dadas por el presidente, por el Congreso, perdón. Pero todos tenemos la facultad de legislar. Como profesora, los proyectos de ley, presentar proyectos de ley. Y el presidente hace normas, como por ejemplo el decreto supremo, con el cual comunica con las autoridades. Pero también ejecuta leyes, normas con rango de ley. Las normas con rango de ley son los decretos de urgencia, que son para emergencias económicas, financieras, también en tema de desastres, como ahora. Y segundo, el decreto legislativo. Ese es el problema. ¿Cómo se pide el decreto legislativo? Cuando el presidente del Consejo de Ministros se acerca al Congreso para pedir el voto de confianza, también pide esto, el decreto legislativo, que es la facultad para legislar en un tiempo específico y en un tema específico. Por ejemplo, encontramos una crisis de salud y el presidente pide poder legislar en salud para no tener que demorar tanto en todo el proceso de las leyes, ¿no? Y el Congreso dice, sí, te damos un año para legislar en salud, tema y tiempo. Cada vez que el presidente emita algo sobre salud, se le va a llamar decreto legislativo, que pesa como ley, dice. Porque eso es lo que son las dudas que quedan sueltas cuando hacemos nosotros poder legislativo. Muy bien, estamos por aquí. El tema de la extradición también, ya vimos el decreto de urgencia, administración de la hacienda pública, todo lo que es la riqueza, porque es en base a lo que trabaja con los ministros. Inmunidad tiene, por supuesto. No, el congresista no es el único que tiene inmunidad, los ministros también, el presidente también. ¿Por qué? Porque si no, a cada momento, cada vez que se sospeche de que algo ha hecho el presidente, lo llevarían y nos quedaríamos el presidente, tendría que estar el vicepresidente y sería muy constante. Entonces, ¿cuánto se le va
procesar el presidente cuando se tengan las pruebas fidedignas, ¿no? Porque viene el proceso de vacancia. Si no, por lo tanto, su inmunidad lo protege mientras se va realizando la investigación, que es lo normal. Exclusiva tiene sus gracias presidenciales, así como el Congreso tenía su amnistía, él tiene sus gracias presidenciales. ¿Cuáles son estas gracias presidenciales? El indulto. El indulto, a diferencia de la amnistía, se le da a una persona. La amnistía se le da a todo un colectivo. El indulto perdona la pena, pero sigue siendo culpable. La amnistía perdona todo, inclusive todo proceso anterior que hayas tenido. Ya, hay indulto común por una temática específica, humanitario por temas de edad o indulto político. Conmutación de pena. ¿Qué es eso, profesora? Cambiarle la pena. Estás en prisión efectiva y vamos a pasar a arresto domiciliario. Eso es conmutar pena. Y derecho de gracia es borrar el proceso judicial anterior que tengas. La amnistía hacía las dos cosas juntas. Aquí no. Si yo quiero, doy indulto y aparte el derecho de gracia para que todo proceso que esté en camino se elimine, para que ya no vuelva a ingresar a la cárcel, ¿no? Eso es lo común que se va a manifestar. Muy bien, luego tenemos aquí el Consejo de Ministros, tiene en la cabeza el presidente del Consejo de Ministros, llamado también Premier o Primer Ministro. Premier es algo más informal, lo correcto es presidente del Consejo de Ministros o Primer Ministro. Existen entonces las carteras, son 19, ¿por qué? Porque tenemos nosotros 18 ministerios más la cartera del Premier. ¿Qué es una cartera? Es un ministerio, ¿no? No todo Premier tiene cartera, es decir, no todo Premier se encarga de un ministerio específico. ¿Puede? Por supuesto que puede. El presidente del Consejo de Ministros es el segundo portavoz. Cuando el presidente no da la cara, lo da el presidente del Consejo de Ministros, no el vicepresidente ni el segundo vicepresidente. Más bien a ellos los mandan a diferentes trabajos. Por eso recuerden cuando Vizcarra estaba de vicepresidente, lo mandaron a la Cancillería. ¿No? Cada ministerio, cada cartera tiene sus entidades públicas, tanto centralizadas como descentralizadas. Centralizadas es basadas en la misma entidad, por ejemplo, Ministerio de Ambiente, CERNAM, y tenemos las descentralizadas que van de frente para el presidente del Consejo de Ministros. No pertenecen a una cartera o ministerio específico. No, ahí vamos a encontrar en esas entidades públicas los órganos reguladores técnicos, especializados y ejecutores, que ahorita la vamos a ver en la lista. Ellos tienen que obligatoriamente refrendar todo lo que hace el presidente. Si no, se considera nulo lo que el presidente ha hecho. Ellos sí pueden ser removidos por la autoridad que los eligió y por pedido del pueblo. No hay interino. ¿Qué es no hay interino? Supongamos hay un problema con algún ministro, puede estar mal, o bueno, va a dejar el cargo. No es que ponemos por mientras a este ministro, no existe el por mientras. O bien pones a otro nuevo, o sea, lo cambias, o si está enfermo o algo ha sucedido, toma su lugar o el premier o también otro ministro que se encargue por ese momento de dos carteras. Pueden ser ministros de las Fuerzas Armadas y la PNP, casi siempre es ministro de Defensa, ministro del Interior. Y recuerda, esto es algo importantísimo. En congresistas te dicen, no es compatible con ninguna función pública, salvo cuál, la de ministro y la de vicepresidente. ¿Cómo es eso posible, profesor? El congresista, cuando está de congresista, puede ser designado a ministro. Si es designado como ministro, deja el cargo de congresista por mientras entra un accesitario, pero él no deja de ser congresista. ¿Por qué? Porque no se renuncia al Congreso, ¿no? ¿Y cómo es vicepresidente? Ellos, cuando postulan para ser vicepresidentes en la lista, pueden postular a la vez por el Congreso. ¿Qué pasa si ganan? Ganan cupo como congresista, ganan cupo como vicepresidente. Y hasta puede ser ministro. El mejor caso es el de Mercedes Arauz, ¿no? Que tuvo los tres cargos, pero no los ejecuta al mismo tiempo y obviamente no gana un sueldo por los tres. Muy bien, ahora creo que quedó un poco más claro ya el tema de los vacíos entre el legislativo y el ejecutivo. Ahí hemos visto un poco de lo que hemos trabajado, no especifican cuándo se genera el tema de la destitución, lo que hemos hablado también, Consejo de Ministros, aquí está, corresponde al presidente presidirlo cuando lo convoca o asiste a sus reuniones, ese es importante. Es decir, la reunión del Consejo de Ministros la preside el presidente del Consejo de Ministros, pero si llega el presidente de la República, él la preside si es que la convocó
o puede asistir libremente, de igual manera como los ministros o el presidente pueden escuchar las reuniones del Congreso. Aprueba los proyectos de ley del presidente de la República, somete al Congreso. Todo lo que el presidente manda al Congreso o hacia otra entidad ya lo ha conversado previamente con ellos. Eso sí lo hemos visto también. Aquí están los ministerios. Producción recuerda pesca, porque la mayoría dice confunde. ¿Cuál es el Ministerio de Pesca? Ministerio de Producción. Solo Ministerio de Justicia no es lo mismo que el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia busca el cumplimiento de los derechos humanos más que administrar justicia, no administra justicia. Después, otro cambio que se ha hecho, ¿no? El Ministerio de Agricultura ya no se llama Ministerio de Agricultura, sino Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en reemplazo de Minagri, que es Ministerio de Agricultura. Se le aumentaron el nombre porque es más completo. Viceministro puede presentar, por supuesto, toda persona, todo ciudadano peruano puede presentar un proyecto de ley. Exacto. Pero si lo hace como institución, como Poder Ejecutivo, lo hace en conjunto, que es distinto. Aquí están las entidades, no organismos ejecutores, tienen que ver con Proinversión, IGP, ¿no? La Superintendencia, la biblioteca, más que todo es los que se encargan de almacenar alguna información importante. Los órganos reguladores es más que todo con los servicios, los retail, los Synergy, el que más conocemos con el tema de los celulares, y los técnicos especializados con alguna función básica que le pertenecen específicamente a quién, a los ministerios. Muy bien, vamos con las preguntas. Muy bien, Daniel ha estado resolviendo, excelente, para ver cómo nos ha ido en el aprendizaje de hoy. El presidente de la República personifica a la nación y es el máximo representante. De acuerdo con la Constitución del Perú, puede ser vacado por el Congreso. Identifica los enunciados relativos a los causales de este proceso. Si se contagia de COVID, si sale del país sin pedir permiso, ante la decisión de divorciarse, si disuelve el Congreso. Obviamente la facilísima. Muy bien, ya vamos terminando. Dos, una de las funciones que debe cumplir el presidente como, obviamente, jefe de Estado. Jefe de Estado es en base a nosotros. Conceder el indulto a un diario que cumple una condena por la agresión a un policía. ¿Puede conceder indulto? Por supuesto que puede conceder indulto a cualquier persona. Esa es su prerrogativa. Declarar la guerra a otro país también es el que declara guerra. Nombra a los ministros a partir de la coordinación. No. Nombra a los ministros. Promulgar la ley de matrimonio civil igualitario aprobada por el Congreso de la República. Promulgar, no, si lo hace, ¿qué opinan ustedes? La letra B, muy bien. ¿Por qué, profesora? Pues está bien, profesora. Pero dice como miembro de el Estado, no como encargado del Ejecutivo. Acuérdense que hay funciones, ¿no? Ante la ocurrencia de un seísmo en el territorio peruano, el presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto de ley ante el Congreso para impulsar la construcción de las regiones afectadas por el fenómeno natural. De lo descrito, la medida tomada por el titular del presidente del Consejo de Ministros está dentro del marco legal. Sí, ¿por qué? Porque tiene la atribución de iniciativa legislativa. Todos tenemos la atribución de iniciativa legislativa. Justo lo que habías preguntado al final. Y unimos entidad con función. ¿Cuál sería aquí nuestra respuesta? La letra D de dedo. Muy bien. Listo, chicos, terminamos por hoy nuestra clase. Recuerden consultar el multichat. Quería hacerles una pregunta. ¿Quedó alguna duda entre lo que es poder legislativo y ejecutivo? Todo está claro, chicos. A mí me preocupa mucho esto de las funciones porque hay varias temáticas. No sigan revisando las funciones. Seguimos viendo todo este tema, lo que es Estado peruano. Si por ahí ven un caso, alguna situación, sigan preguntando porque esta parte del Estado peruano es la que genera confusión y a veces puede generar los errores o problemas.